Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro tercer capítulo de nuestra segunda temporada de Tiempo de Bienestar. Como siempre, del Cielos de un Elefante. Y hoy día tenemos por primera vez dos invitadas, ¿ya? Les quiero presentar a Natalie Latín. Tengo un pequeño torpeo porque era mucha información, ¿ya? Que es gestora administrativa de la Fundación Carolina Labra Riquelme, ¿cierto, Natalie? Y a Betsabe Fernández, ella es coordinadora de la atención domiciliaria de la Fundación Carolina Labra. Muchas gracias por venir, bienvenidas, ¿ya? Y les agradezco su tiempo. No, gracias a ustedes por invitarnos. Estamos muy contentas de estar hoy día aquí con ustedes. Un gusto. Lo primero, saber un poco qué es esto de la Fundación Carolina Labra Riquelme. ¿De dónde surge? ¿Qué es la fundación? ¿Cuál es como su leitmotiv, chiquillas? Sí. Bueno, la Fundación Educacional Carolina Labra Riquelme nace hace más de 26 años, ¿ya? Esta fundación lo que quiere es promover el derecho a la educación a niños, niñas y jóvenes en situación de enfermedad, tratamiento u hospitalización, ¿ya? ¿Y cómo nace todo esto? Ahí, Natalie, si nos quieres contar un poco la historia. Y bueno, esta es una historia muy significativa para los que nosotros trabajamos en la fundación. La directora de la Fundación Carolina Labra Riquelme es la señora Silvia Riquelme. Ella hace muchos años atrás, de profesión, ella es profesora de historia. Y ella tenía una hija que durante su infancia pasó un periodo largo de hospitalización. Ujú. Antiguamente la pedagogía hospitalaria estaba solamente basada en voluntariados dentro de los hospitales. Por ende, los niños perdían clases y no podían acceder a una educación formal durante su periodo de hospitalización. Y eso le pasó a Carolina, la hija de la señora Silvia. Entonces eso fue un poco inspirador para ella, porque durante ese periodo, ella siendo profesora, comenzó a tratar de suplir un poco y compensar este periodo largo de que ella estaba sin educación. Lamentablemente, Carolina más adulta falleció, pero esto, lejos de ser una experiencia obviamente muy dolorosa Por para supuesto. la señora Silvia, también fue algo que la impulsó a ella a crear esta fundación y a darle un sentido a la ida o a la partida De de su hija. Carolina. Mm. Exactamente. Entonces ahí se logra crear esta fundación y gracias a la señora Silvia y el apoyo que ella ha tenido, se han creado políticas públicas para que en la actualidad la educación o pedagogía hospitalaria esté reconocida bajo el Ministerio de Educación y para que los niños, niñas y adolescentes puedan acceder de forma compensatoria a una educación formal mientras están en un periodo de enfermedad o tratamiento médico. Y Eso es, eso es algo sí, muy inmensamente importante. importante. Qué bonita la historia. Y Betsabe, ¿dónde digamos, dónde se ubican porque tú me contabas antes de que entráramos acá al estudio, que tienen como distintos lugares, distintos hospitales donde están? ¿Nos Sí. podrías contar un poco para que la gente sepa? Sí, efectivamente, la fundación tiene en estos momentos 8 establecimientos. Los más antiguos son la del Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda, que su sigla es INRPAC, y esta se ubica en Peñalolén. También está la del San Borja Herrera, que también es una de las más antiguas de Santiago Centro. Quinta Normal también tenemos el Hospital San Juan de Dios. Tenemos Félix Bulnes, que actualmente está en Cerro Navia. Hospital Militar en La Reina, ahí Natalie representa esa institución. También está Hospital de Carabineros en Ñuñoa, ¿ya? Y Clínica Indisa en Providencia, que en estos momentos estamos atendiendo Providencia, Maipú. Y finalmente en San Bernardo el Hospital El Pino. Perfecto, muchísimo. Sí. Perdón, a lo mejor la pregunta no corresponde, pero quiero saber, ¿en provincia también funciona la fundación o está solamente anclada acá a Santiago? En estos momentos anclada en Santiago, pero también hay otras instituciones funcionando en regiones. Perfecto, perfecto. Ya muy claro. Les voy a hacer una primera pregunta para saber un poco esto, porque declaro mi desconocimiento. Entonces la idea es que la gente sepa un poco cómo funciona y orientemos hacia el bienestar de las personas, en este caso niñas, niñas y adolescentes, como ustedes estaban hablando. ¿Qué es una escuela hospitalaria? ¿Ya? ¿Y es sinónimo de aula hospitalaria? ¿Mm? Sí, es una buena pregunta porque cuando buscamos información en internet o vemos, por ejemplo, en televisión o en otros medios, nos aparecen tres términos: aula, escuela, colegio, ¿ya? En realidad todas son lo mismo, ¿ya? Pero a nivel de Ministerio de Educación se reconoce como escuela hospitalaria. Ese es el concepto acuñado, ¿ya? Y las escuelas hospitalarias
atienden, generalmente están reconocidas para atender desde prekinder hasta cuarto medio, o sea, todo el ciclo escolar del Perfecto. estudiante. Entonces vamos a hablar de escuela hospitalaria. Ese es el Exacto. concepto técnico que lo vamos a conocer masivamente. Exacto, ese es el que se trabaja a nivel de ministerio. ¿Y la génesis de la escuela hospitalaria, de dónde surgen? Porque claro, lo que nos contabas tú, Natalie, un poco la historia que es muy bonita de esta mamá que a partir de esta experiencia con su hija construye esta fundación, pero ¿cuál es la génesis de la escuela hospitalaria? Bueno, justamente nace desde ese minuto porque, como te explicaba, antiguamente no existían las escuelas hospitalarias, no estaba reconocida esta como nomenclatura en Chile. Y gracias a la señora Silvia Riquelme se comienzan a crear políticas públicas, se comienzan a crear leyes, decretos que pueden aportar y visibilizar justamente esta forma educativa. No sé si era la palabra exacta. Modalidad. Modalidad, Ujú. sí, es que tampoco somos todavía modalidad, pero y logra como crearse esto. Ahora, empiezan a crear también otras fundaciones y se empieza como a ampliar. En la actualidad somos 72 escuelas hospitalarias en Chile. Quizás somos muy poquitas aún, pero eso a nivel del tiempo hemos ido evolucionando muy rápido. Ujú. Y hoy día también las matrículas de los estudiantes también van en aumento, así que esperamos en algún momento que esto vaya creciendo y cada día también se vaya visibilizando la labor de los docentes hospitalarios, porque no es algo muy conocido. No, no, de hecho es bastante poco conocido. Sí. Y una pregunta desde el Ujú. desconocimiento. Todas las instituciones de salud, digamos así, que tienen arraigados o tienen centros pediátricos o vinculados a niños, niños y adolescentes, ¿tienen la obligación de ofertar este tipo de modalidad educativa? Sí, hoy en día la idea es que sí, ya todo esto amparado con la ley Mila. Ya entonces es fundamental que los hospitales públicos, teniendo una población infantil de pediatría, una cierta cantidad de camas, ya puedan acceder a esto. Entonces igual se está trabajando, últimamente el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación están trabajando en conjunto, cosa que no se veía antes. No, cuesta ese diálogo muchas veces. Claro, Sí. sí, en general, en Mm, todo, no es sí, solamente con esto, pero ahora sí se está generando este diálogo, esta comunicación y se está observando dónde harían falta algunas escuelas o de qué manera poder apoyar a los usuarios en edad pediátrica. perfecto, perfecto. ¿Ya? Mm. Igual dentro de lo que mencionaba Natalie con respecto a la pedagogía hospitalaria en Chile, cabe destacar que hubo una primera instancia de pedagogía hospitalaria en Concepción Mm. en el 60. Esa fue Esa fue la génesis. la génesis, como la marcha. Ya luego ocurrió, claro, lo que mencionaba Natalie de Silvia Riquelme, ¿ya? Y Silvia comenzó a movilizar ahí muchas políticas a nivel nacional, trayendo también ideas desde afuera. Ella hizo un doctorado en España, donde hizo una tesis relacionada a todo esto, y ahí empezaron a nacer estas primeras escuelas hospitalarias que eran las del INRPAC y la del San Borja Herrera. Esas fueron las primeras aquí en Chile. Exacto. Ujú. Y luego, como decía Natalie también, empezaron a aparecer estas nuevas fundaciones y escuelas a nivel nacional. Mira qué curioso que tenía la idea, y estoy hablando desde solamente los prejuicios que a lo mejor la gente puede tener, y por eso es importante hablar un poco de esto, que estas escuelas estaban como ancladas primero en ambientes más bien oncológicos, Mm. pero tú me hablas del INRPAC que tiene que ver con trastornos motores o discapacidades motoras. Entonces, bien curioso el proceso. Es Sí. que eso habla un poco también de la evolución que ha tenido la pedagogía hospitalaria, porque en algún momento sí fue así. De hecho, hay personales de salud con las que nosotros trabajamos en la actualidad que aún tienen ese concepto y son conceptos que tenemos que ir cambiándolo literal como de boca en boca, porque es algo que también vamos evolucionando. Finalmente, la pedagogía hospitalaria, cualquier niño con cualquier tipo de diagnóstico que tenga una derivación médica puede acceder a este tipo de modalidad educativa, que es una modalidad educativa compensatoria. Se supone que el niño, mientras está en un tratamiento médico, pasa a ser alumno o estudiante de nosotros, pero eso es un tiempo acotado porque es una educación de tránsito y eso ayuda a que nuevamente ese niño pueda reinsertarse en su colegio regular. Es un periodo de tránsito. Generalmente cuando hablamos de periodos oncológicos, claro, son mucho más largos, pero también hemos ido evolucionando. Hoy día tenemos muchos niños con enfermedades crónicas, pero también con salud mental.
Hoy día la salud mental está siendo mucho más visibilizada en Chile, sobre todo también con la ley TEA. Sí. Entonces, a pesar que no es una enfermedad, es una condición, hemos recibido muchas derivaciones médicas de psiquiatras o neurólogos. Y frente a eso nosotros también tenemos que hacernos cargo de cómo va evolucionando la salud en Chile. Somos parte de eso también. Mira qué interesante, porque de hecho hemos tenido en algunos capítulos temas referidos a justamente las neurodivergencias, que les voy a hacer una pregunta al final. Y que es una gran problemática que vive la familia, porque a veces los colegios regulares, regular entre comillas, para que no se Sí. malinterprete, como que no dan cabida, no dan abasto. Y a lo mejor tener esta nueva instancia, y por eso les agradezco nuevamente el que ustedes estén acá, les posibilita, les abre nuevos caminos a familias que tal vez están ahí como transitando en una búsqueda angustiosa de qué hacen con su chiquillo, ¿ya? Entonces, qué bonito esa labor, ¿m? Muy bonito, ahí la voy a ir preguntando. Y una duda antes, ¿cuántos estudiantes tienes tú en tu escuela hospitalaria? Bueno, yo represento hoy día a la Escuela Hospitalaria del Hospital Militar. Ujú. También es súper importante dar las gracias a todas estas entidades de salud, porque finalmente la fundación es una sola, pero somos huéspedes de estos como centros de Mm. salud. Entonces siempre recibimos el apoyo, porque si bien es cierto, hay convenios que están todos regulados bajo leyes y personas que están detrás de nosotros, abogados que han visto todo esto. En el día a día esto se transforma finalmente igual en una familia. Sí. Ellos nos ayudan, nos aportan, nos prestan sus instalaciones muchas veces para actividades. Entonces es súper importante también decir que cada escuela hospitalaria está dentro de un centro de salud. Nosotros somos los pequeños huéspedes, pero estamos ahí dentro de su lugar y ellos nos acogen a nosotros. Entonces, dentro de esa visualización, nuestros estudiantes, en mi caso, la mayoría son hijos, hijas de funcionarios del Mm. Hospital Militar o funcionarios del Ejército de Chile que están pasando por situaciones de enfermedad y que llegan ahí a nuestra escuela. Hoy día somos 33 estudiantes que se van dividiendo también en diferentes modalidades. Tenemos como submodalidades dentro de nuestra fundación, que ahí te la vamos a explicar, pero básicamente algunos van todos los días al colegio en atención multigrado, algunos están también desde sus casas porque tienen diagnósticos mucho más complejos, Claro. entonces ahí entra la parte de Mm. pedagogía hospitalaria hacia el hogar. También hay un apoyo a eso, que es el apoyo a la pedagogía virtual, que es también un programa de educación, que es un apoyo al programa de atención domiciliaria. Y también está la atención a sala cama. Cuando los niños están hospitalizados, hay que recordar que nosotros podemos matricularlos aunque sea un día. La idea es que ellos nunca pierdan clases si es por temas de salud. Entonces hay muchos niños que tienen sus periodos prolongados de larga o corta estadía dentro del hospital y también nosotros tenemos que ir a hacerles clase a su unidad tratante o médica. Y desde eso mismo, y tratando así como dar cabida a las posibles preguntas que el público pudiera tener, ¿ya? En relación a eso, un niño que esté en una educación regular y que haya una situación de salud, ¿ya? Él como que hace este paso que decías tú, Natalie, se integra a esta modalidad y después, una vez que esté ok, tenga su check de salud, puede volver a su modalidad tradicional, ¿cierto? Ese es como Ese es el el objetivo. flujo. Ese es el objetivo de la pedagogía hospitalaria, de hecho. Como te digo, nosotros siempre tenemos que regirnos bajo las derivaciones médicas. Es un médico quien nos indica a nosotros, tal estudiante necesita este periodo de atención educativa. Ellos también junto con nosotros visualizamos el tipo de modalidad porque te voy a dar un ejemplo. Hay muchos estudiantes que han llegado con fobia escolar por bullying o por diferentes situaciones de salud mental y esos niños tampoco podemos llegar e insertarlos nuevamente a una modalidad multigrado con otros compañeros. Entonces vamos de manera paulatina. Quizás primero es una atención con una profesora a la casa para que vuelva a tener esta motivación por estudiar, vuelva a tener estas ganas de aprender y luego lo vamos reinsertando de a poquito y cuando el estudiante ya está completamente listo con las herramientas necesarias, el doctor nos da el pase y lo damos de alta y ese estudiante vuelve a su colegio regular. Perfecto. Y siempre necesitamos ese respaldo médico. Esa es como la condición. Exacto. Yo, papá, por ejemplo, no puedo llevar a mi hijo porque creo que él le haría bien esta modalidad. No. Ok, No, siempre tiene que siempre estar tiene que visado. sí. Y en el fondo el médico tratante tiene que estar acorde al diagnóstico médico del estudiante. Tenemos estudiantes, por ejemplo, no sé, con no sé, enfermedades crónicas gastrointestinales, entonces en ese sentido tiene que ser un doctor de esa especialidad que indique que ese niño no puede asistir a un colegio regular por su condición médica.
y ahí nosotros lo ingresamos. Es súper importante que durante este periodo también nosotros tengamos esta triangulación de apoyo y comunicación entre las familias y también con el personal de salud. No es algo que nosotros hagamos solamente como escuela hospitalaria. Eso es algo que también nosotros hacemos en función y colaboración con estas entidades, porque todos somos importantes Claro. para sacar a este niño o proporcionarle una experiencia diferente durante este periodo de enfermedad. Perfecto, perfecto. Queda bastante más claro. Me estoy también instruyendo con ustedes, así que se lo Somos agradezco muy mucho. buenas profesoras. Ya, hablábamos un poco de la génesis del aula hospitalaria, que era como la pregunta de hoy. Ahora explíqueme cómo funciona, cuál es el funcionamiento. Lo hemos un poco conversado, ¿ya? Pero ustedes me daban esas dos visiones, algo que era dentro del hogar, uno que está en aula. ¿Me podrían explicar? Y de hecho trajeron unos videos, si no me equivoco, ya para que podamos mostrar cuál es el funcionamiento, los horarios, cómo se realiza esto, qué pasa con el chiquillo que a lo mejor puede asistir al aula. Tú me decías que era un espacio que está ajeno, pero aquel que está, no sé, dependiendo, no sé, diálisis, por ejemplo. Estoy poniéndome como en casos donde él no pueda desplazarse al espacio físico donde Claro, ustedes están, ¿ya? Para que la gente conozca. Si me súper, pueden contar un poquito de eso. súper. Sí. ¿Vas a mostrar el video? ¿No? No sé, ¿quieren ver ¿No? el video? ¿Motivan ustedes? ¿Vemos el video, les Mira, parece? bueno, Cuéntanos un poquitito qué es ok, esto. esa es la escuela del Hospital Militar, ahí donde nosotros realizamos clases todos los días de lunes a viernes, Ujú. desde las 9 de la mañana hasta las 2:30. Aquí puedes ver que tenemos diferentes tipos de espacios dependiendo de la atención multigrado, porque tenemos diferentes edades. Nosotros tenemos estudiantes desde primero básico hasta cuarto medio. Entonces, dentro de la disponibilidad de la escuela, tratamos de distribuirlo de cierta forma para que sea un poco más amena la educación y no haya como un enredo de tantas Exacto. materias. Bueno, ese es el pasillo. Ese Moai, bueno, es un Moai que hizo un estudiante para el 18 de septiembre. Nosotros amamos el 18 de septiembre en mi escuela. Nos encantan todas las actividades extracurriculares también. Ahí estábamos en una clase de historia. Tenemos un espacio muy bonito ahí, que es algo que es súper favorecedor para los chicos porque andan muchos conejitos, pajaritos, entonces eso ayuda mucho a que ellos puedan como recrearse. La verdad que, bueno, no todos los hospitales cuentan con un espacio tan grande, somos muy afortunados en ese Mm. aspecto. Ahí está la profesora Valentina, también tenemos a la profesora Jenny y a la profesora Eli que nos acompañan siempre haciendo clase a los chicos. Eso básicamente. Sí. Y en el caso de lo domiciliario, ¿cómo funciona eso, Chay? Sí, dentro de estos formatos que hay de pedagogía hospitalaria, uno es atención domiciliaria, ¿ya? Y este programa cabe destacar que es uno de los más antiguos. Es el programa pionero a nivel nacional de atención domiciliaria. El que tienen ustedes en... Oh, Exacto, en la wow. fundación. Ya. Sí. Y este programa se creó el 2012 aproximadamente. Partió con estudiantes del INRPAC justamente y del Hospital San Juan de Dios. Ya los estudiantes, por razones médicas, no pueden asistir, obviamente, a una escuela regular, a una escuela especial o a una escuela hospitalaria. Por lo tanto, ellos reciben al profesor en la casa. Acá es distinto, el colegio va a la casa del estudiante, ¿ya? Hay un ordinario que regula esto, que es el ordinario 206 del Ministerio de Educación, que indica la cantidad de horas que debería tener un estudiante Ujú. de párvulos, prekinder, kinder, que son los cursos que atendemos, de primer ciclo, segundo ciclo y enseñanza media. Ya tenemos estudiantes que, digamos, por sus diagnósticos son estudiantes con retos múltiples, estudiantes que están conectados a ventilación mecánica, a oxígeno, estudiantes de oncología, estudiantes de salud mental, que es lo que actualmente hemos visto ahí en alza, ya, y es un programa muy distinto porque, como te indicaba acá, la profesora, el profesor va a la casa a realizar las diferentes clases y eso lo vamos complementando con el programa de apoyo educativo virtual. ¿Por qué? Porque si nos limitamos solamente a la atención domiciliaria, es clase uno a uno, Claro. individual, funciona maravilloso, pero falta la parte de socialización. Entonces, por eso es tan importante que los niños se conecten de manera virtual, puedan compartir y también estos estudiantes puedan participar de las actividades que realizan las diferentes escuelas. Por eso, por ejemplo, ahí Natalie menciona que el 18 es con todo, porque justamente se invitan a todos los estudiantes, independiente del formato en el que estudian. Perfecto. Y cabe destacar que el programa en sí no es una escuela.
Entonces, el programa en sí está asociado a nuestras escuelas. Por ejemplo, yo tengo muchos estudiantes que están en atención domiciliaria, que no asisten de forma regular a la escuela, pero son de la escuela. Entonces, nosotros tenemos este llamado siempre con los papás y con los mismos estudiantes, tratamos de hacerlos muy partícipes de las actividades como pedagógicas o extra como oficiales, porque ellos también necesitan sentir ese sentimiento de pertenencia a un colegio. No es solamente que vaya una profesora a la casa, ellos también sienten que son partícipes. Entonces, cada actividad que nosotros realizamos, los invitamos y los hacemos sentir que son parte del colegio, a pesar de quizás que no pueden asistir todos los días. Y ahí también este año empezamos con una especie como de fusión híbrida que le pusimos, en donde hay estos estudiantes que van algunos días de forma presencial y también hay unos días que van las profesoras igual a sus casas. Entonces se genera un poco como este equilibrio. Hoy en día también tenemos muchos estudiantes que quizás que están pasando por temas de salud mentales, pero que tienen altas capacidades. Entonces ahí también nos vamos a otra área, que de cierta forma son estudiantes que han colapsado un poco en el Sí. sistema educativo formal y también por razones de salud mental llegan con nosotros. Entonces son estudiantes que tenemos que tratarlos muy de procesos, de objetivos a corto plazo y ahí las profesoras que están en las casas nos ayudan mucho porque de a poquito los van incentivando a que vuelvan a querer a sociabilizar con sus compañeros, que vuelvan a querer salir fuera de su casa. Exacto. Entonces, tratamos de compensar todo esto utilizando todos los recursos que tiene la fundación, ya sea presencial, PAED, online o incluso en sala cama, porque a veces nuestros estudiantes se enferman y pasan tiempos prolongados de hospitalización. Claro. Y hay una anécdota que me encanta contarla porque el año pasado un estudiante se operó. Entonces él es un fanático del colegio. O sea, yo te aseguro que él en estos momentos, Diego, está sufriendo porque estamos de vacaciones de invierno. Entonces él estaba hospitalizado, estuvo como 2 semanas y la mamá nos mandaba fotos que él nos miraba desde los binoculares de su salita de la sala ahí de hospitalización y veía y nos mandaba mensaje, Josué va atrasado. Él nos iba diciendo todo desde arriba, nos Estuvo miraba. siempre presente Siempre en estar estuvo ahí. presente. Entonces, súper importante porque la idea que ese niño, que, o sea, que su enfermedad, que su proceso, que solo ellos saben cómo lo viven Sí. desde su infancia, nosotros seamos entidades y personajes que podamos apoyarlos, motivarlos. Tenemos estudiantes que, no sé, por primera vez han disertado porque antiguamente se burlaban en su colegio Mm. y nosotros tratamos de buscarles siempre la forma y de entregarles la herramienta y la motivación. Nada para ellos es imposible. Y ese es como nuestro sello, que ellos si el día de mañana tienen que volver a reinsertarse en sus colegios, siempre se queden con eso, que siempre pueden y que a pesar de su condición, ellos lograron salir adelante. Perfecto, no, me queda muy claro todo el proceso, qué bonito la labor. De la experiencia de ustedes, ¿cómo ha sido esto? ¿Cómo lo han visto? Se transmite desde lo que ustedes me están diciendo, evidentemente, pero ¿cómo lo ven desde la otro lado, poniéndose así como en los zapatos de los chiquillos? ¿Cómo han visto esa recepción? Porque a lo mejor muchos de ellos o muchas familias no saben cómo llegan a esto, cómo llega una familia a esto. Generalmente las familias que llegan son familias que están muy acongojadas, Ujú. uno por el proceso de enfermedad del estudiante y también el proceso educativo. Si bien es cierto, hay familias que han llegado y nos han dicho, o sea, como tías, yo pensaba que mi hijo ya no iba a poder estudiar. Son niños incluso que han desertado por lo menos 1 año o 2 años y no tenían ni idea de esta posibilidad. Entonces llegan al colegio y ven nuevamente que el hijo tiene sus cuadernos, que Mm. está llegando a hacer tareas, que tiene una actividad pedagógica, que se tuvo que disfrazar, que tuvimos día de pijamada, de skincare, de taller de cocina. Los papás obviamente están muy agradecidos, muy contentos. Y también tenemos una relación como muy familiar con ellos. Ellos también nos llegan, a veces nos cuentan sus dificultades, nuestro colegio en sí y la pedagogía en sí habla de la flexibilidad que tenemos nosotros como docentes hospitalarios, porque ellos la requieren, pero ese niño no es una entidad solo. Ese niño tiene una mamá, un hermanito que posiblemente también Ujú. está pasando un momento de enfermedad. Es todo como un contexto y nosotros también visualizamos eso. Ese es el estudiante y el contexto. Por eso es lo que yo te hablaba de la importancia de la comunicación entre el equipo de salud, entre la familia y nosotros, porque dentro de estas tres entidades vamos buscando las mejores estrategias para que él pueda salir adelante. Ujú. ¿Hay alguna limitación en términos de edad que el niño o el joven no pueda? ¿Funcionan igual que cualquier colegio regular?
para que las familias sepan, porque dicen a lo mejor, pucha, curricularmente va a ser distinto. ¿Cómo es eso para que la familia sepa que en general su hijo va a seguir con los mismos estándares, los mismos objetivos de aprendizaje? ¿Podemos explicarle un poco eso a la familia? Sí, actualmente nos encontramos en una especie de limbo. Ujú. Ya, como mencionaba Natalie en algún momento, o sea, las escuelas hospitalarias están reconocidas por normativa legal, pero no somos una modalidad en sí. Ya, estamos reconocidas, nos evalúan o fiscalizan como escuelas regulares, pero estamos dentro de la unidad de escuelas especiales. Ya, entonces, dentro de las edades, los estudiantes pueden estar desde los 4 años cumplidos el 31 de marzo del año en curso hasta los 26 años, ya, en teoría. Y ese es el rango de edad. Igual, como menciona Natalie, acá nosotros vamos trabajando de manera súper personalizada. Los estudiantes tienen su plan, su proyecto, digamos, para trabajar durante el año. Y en general esas edades más de los 20 en adelante se ve mucho más en atención domiciliaria, por las características más que nada de los usuarios en edad escolar. Perfecto, perfecto. ¿Y siguen las mismas normas? ¿Ellos rinden o dan exámenes libres? ¿Cómo No, no, funciona? ¿No? no. Al ser escuelas reconocidas, los estudiantes tienen su certificado de alumno regular, obtienen los beneficios de JUNAEP, ya, y van avanzando de curso en curso. Perfecto. Tuvimos a Daniela que nos habló de las adecuaciones curriculares. ¿También realizan ese tipo de procesos? Sí, ese es el trabajo del día a día de los docentes hospitalarios, porque tú tienes que pensar que tienes una sala de clases y en esa sala de clases hay estudiantes de todas las edades, de todos los cursos, pero a veces tenemos estudiantes que están, no sé, todos en primero medio, pero algunos están muy descendidos. Ujú. Entonces, finalmente, cada estudiante tiene su plan de adecuación curricular. Estas adecuaciones permiten que el estudiante pueda acceder a una educación mucho más flexible y puedan aprender de mejor forma, porque ¿qué pasa? También esto está muy ligado al tipo de diagnóstico del estudiante. Por supuesto. Ya hay límites, obviamente, de acuerdo a cada diagnóstico, pero lo que nosotros por lo menos hacemos en la fundación y que la mayoría de nuestros colegas lo hacen es generar adecuaciones que sean significativas con el tiempo. Muchas veces nosotros las actividades que hacemos tienen que ser para habilidades de la vida misma, más allá de que aprendan una ecuación, una multiplicación o algo mucho más quizás difíciles, nosotros nos encanta enseñarles habilidades. Creemos que podemos ligar los objetivos de aprendizaje que están normados por el Ministerio de Educación, pero en base a experiencias más significativas. De ahí que nacen todas estas salidas pedagógicas. Nos encanta hacer salidas de trekking. El año pasado fuimos a ferias del libro, museos. Tenemos estas entidades también institucionales que nos aportan muchos espacios como el Museo de Carabineros, y entre otras cosas, pero nos gusta mucho enfocarnos en las habilidades que tiene cada estudiante. Perfecto. No, queda muy claro, muy claro. Vamos con otra pregunta, chiqui. Yo les preguntaba un poco sobre esta norma legal. Tú hablabas de un decreto ahí para que lo bajemos un poco para que la gente sepa. ¿Ya? ¿Y qué tan disponible en el buen sentido de la palabra, está para la familia? Es decir, yo, mi hijo, no sé, le encontraron algún problema, tengo el diagnóstico médico, ¿cómo hago? ¿Cómo gestiono el ingreso de mi hijo a un programa como este? Ujú. Sí, bueno, en cuanto a las normativas legales, todo parte desde los derechos humanos, ¿cierto? Derechos del niño, ¿ya? Y ahí vamos bajando en una escala de diferentes leyes y decretos y ordinarios, ¿ya? Está también la ley de inclusión, ¿ya? Y actualmente el decreto 83, decreto 67, ¿cierto? Y algunos ordinarios especializados en pedagogía hospitalaria, que son el 702, el 206, entre otros. De ¿Ya? libre acceso para todas las familias que lo pueden descargar de la página Exacto, Mineduc, ¿cierto? exacto. También pueden ingresar a la página de la Fundación fclr.cl. Ahí también encuentran información. Ya también aparecen estos decretos ordinarios. O también les recomiendo la página de la Red LACE, ya redlace.com, que es la Red Latinoamericana y del Caribe de Pedagogía Hospitalaria, que es la red que tiene que ver con pedagogía hospitalaria de todos los países del Caribe y Latinoamérica. O sea, ahí van a encontrar Argentina, Colombia, Perú, etcétera. Chile, obviamente, que bueno, la presidenta de nuestra fundación, Silvia Riquelme, también es presidenta de esa red, ¿ya?
Y en esa red se han creado todas las leyes marco que han proporcionado, digamos, a los países de Latinoamérica y el Caribe para crear ciertas normativas, como estos ordinarios que mencioné, el 702, el 206, correspondientes a pedagogía hospitalaria. ¿Ya? Perfecto. Entonces, están estas normativas primero que amparan la educación hospitalaria, ¿ya? Y ¿qué es lo que podría hacer un apoderado, un tutor? Primero que todo, yo le recomendaría hablar con su médico de cabecera. Puede ser el pediatra, psiquiatra, neurólogo, en realidad cualquier especialidad médica. Pero que tribute a la condición Así que es. tiene la persona. Eso es. Exacto. Si no es- puede ser un dermatólogo que diga que tiene un problema oncológico, para Exacto. que la gente entienda. Exacto. Justamente. Claro. Y ahí se puede generar una derivación médica para la atención en la escuela hospitalaria. Y esa derivación, ¿el médico tiene que llenar algo? ¿Cómo funciona? Sí, nosotros, por ejemplo, bueno, dentro de estos 8 establecimientos que les mencionaba, San Borja, San Juan, INRPAC, etcétera, ya tenemos, bueno, comunicación ahí con el personal médico. Entonces, nosotros tenemos un formato de derivación médica, ¿ya? Y ese formato es el que tiene que llenar con la condición del estudiante, firmar y timbrar el médico tratante. Puño y letra. Exacto. Perfecto. ¿Ese es el documento con el cual la familia se puede acercar? Sí, recordemos también que como nosotros somos entidades que estamos dentro de estos hospitales, idealmente es que ese estudiante o ese estudiante paciente que le decimos nosotros Ujú. se esté atendiendo en ese centro de salud. Eso a nosotros nos facilita que tengamos una comunicación mucho más directa con los doctores. También para el inicio de este proceso, pero también para el proceso en sí y la evaluación, porque muchas veces tenemos que ir cambiando de modalidad o tenemos que ir dando adecuaciones, no sé, de tiempo, el chiquitito quizás requiere de menos tiempo, todo eso siempre va ligado con el médico tratante. Entonces a nosotros se nos hace muy difícil de repente cuando llegan con médicos tratantes de otros Mm. centros médicos, porque cuesta mucho más acceder. Tenemos doctores que tienen mucho contacto con nosotros, pero a veces se nos hace un poco más complejo. Pero cuando tenemos este acceso directo con nuestro centro hospitalario, el trabajo se hace mucho más fluido. Pero no es una limitación. Es decir, si alguien se atendió en la clínica XX, ¿ya? Y que no tiene este dispositivo Sí, es o una esta obligación, modalidad, puede... porque los convenios que nos permiten a nosotros estar así, en ese lugar, hace que nosotros podamos atender a esos pacientes. Pero hoy día la verdad que el acceso es libre para casi todas las entidades de salud. Entonces, en realidad cualquier persona puede acceder a ese lugar. Y también cabe recalcar que en otros centros de salud también existen otras Claro. fundaciones que también realizan la labor de nosotros. Mm. Entonces, también pueden abarcar otros lugares. ¿Hay cupos? Así, claro, pero en términos de que ustedes tienen un N limitado, un número limitado, Lo que pasa, cada sí, institución. sí y no. Mm, Lo que pasa es que jamás vamos a decir que no, por mm. leyes como la ley de inclusión. No nos podemos permitir decir tú sí, tú no. Lo que nosotros hacemos, como te explicaba, el objetivo principal es que esto sea una educación de tránsito, una educación compensatoria para que este niño que está viviendo un proceso de enfermedad o tratamiento médico, nosotros podamos suplirlo con la educación. Como esto es de tránsito, vamos avanzando. Hay niños que están siendo dados de alta y dan ingreso al otro estudiante que quiere ingresar, ¿ya? Ahora, si hay casos que son de larga estadía, sí, pero se supone que no son la mayoría. ¿Qué pasa cuando existe o no existe un cupo físico? Porque también tenemos una limitación Ujú. física y también de recursos humanos por espacio. Nosotros intentamos proporcionarle apoyo en las otras modalidades que tenemos. Lo que planteas del domiciliario o el virtual. Exactamente. Entonces tratamos de ir compensando de esa forma porque no podemos negarle el derecho a la educación de un estudiante y ya cuando se va abriendo un cupo presencial y también ese niño puede, Por razón vamos, médica. por la indicación médica, claro, ese niño avanza a la otra modalidad o se queda en esa, es dado de alta directamente desde esa modalidad. Cada estudiante es un mundo diferente, pero siempre nosotros tratamos de buscar la forma y la encontramos Ujú. de que ese niño sí o sí tenga acceso a la educación. ¿Y el equipo? ¿Cuál es el equipo que conforma el equipo docente, el equipo de apoyo? No sé cómo denominarlo. No sé si tengo que usar los mismos términos de una escuela regular. ¿Ya? Bueno, está en el inicio quien nos dirige, que es la señora Silvia Riquelme, que es parte, bueno, es la presidenta del directorio de la fundación. em,
bajo esa consigna después se van dividiendo unidades. Está luego el director de todas las fundaciones, de todas las escuelas hospitalarias, que es Ramiro Menares, nuestro jefe, que gracias a él también Le le agradecemos su tiempo. agradecemos a Ramiro también, que a pesar que no está, estuvo muy pendiente también de todo lo que estamos hoy día hablando. También le parece súper bien que podamos visibilizarlo. Y luego de eso también, bueno, está Felipe, que está en la parte como de finanzas, sí. Finanzas. Y tenemos también Rodolfo. Rodolfo Hidalgo, que está encargado de la parte más pedagógica, quienes nos rige a nosotros en todo lo curricular. Perfecto. Sí, Jefe técnico, es el jefe técnico. subdirector. Hoy día es subdirector. Sí, exactamente. Está Beth también, que está en la coordinación del área de PAED, que es el programa de atención educativa domiciliaria. Y luego vienen los gestores administrativos, que estamos en el día a día en cada escuela, como liderando un poco la labor in situ dentro de cada escuela hospitalaria, que más que nada es tener como este contacto directo con el centro hospitalario, ir haciendo las labores administrativas del día a día. Pero igual hacemos clases, no dejamos de ser docentes hospitalarios, que es lo que nos gusta. Y también nuestros equipos, que gracias a ellos somos los que movemos todo este trabajo del día a día. Nosotros llegamos todos los días a las 8 de la mañana, vemos las cosas que tenemos que preparar, realizamos las clases, tenemos nuestros calendarios con nuestras salidas pedagógicas, reuniones de apoderados, reuniones con los equipos médicos y bueno, cositas que van saliendo a medida que va La pasando contingencia. la contingencia. También está el área de convivencia escolar de la fundación, donde está liderado por 2 psicólogas. Esta labor también es súper importante porque ellas realizan talleres cada 2 miércoles a los estudiantes y también a nosotros los docentes. Entonces, esas instancias no siempre se dan en los trabajos. No. Y también es súper importante y significativa para nosotros, porque también ellas nos van ayudando en todo lo que es convivencia escolar, que hoy día no es menor y que también No. está todo muy normado. Entonces, cumplimos con todo lo que nos exige hoy día tanto el Ministerio de Salud por una parte como el Ministerio de Educación. Sí. Además, este año llegó una terapeuta ocupacional. Buenísimo. Era una figura que Sí. no existía en la fundación, pero en base a las necesidades, las características de los estudiantes que están llegando, era muy necesario. Sí. ¿Ya? Y destacar que, bueno, todos los equipos son distintos, hay equipos de 4 integrantes, otros equipos de 2, depende de la escuela. Ya generalmente tenemos profesores de enseñanza media, profesores de básica, educadores diferenciales, hay psicopedagogos también. Y destacar este trabajo que menciona Natalie, que es un trabajo en colaborativo, ¿ya? O sea, idealmente con el equipo de salud del hospital. Yo destaco mucho y tengo que mencionarlo, Dilo. Sí, por el supuesto. trabajo que se realiza en el INRPAC. Es que en el INRPAC la figura de la escuela está muy destacada como un tratante más. Entonces, los profesores de la escuela participan de las reuniones clínicas junto a los demás Es el terapeutas. mundo Entonces, ideal. ese es lo que aspiramos que todas las Todas las escuelas puedan realizarlo. Sí, que es el mundo ideal. Yo he tenido la suerte de verlo y entre salud y educación hay una pelea que en realidad es una pelea de egos. En televisión me hago cargo de mis palabras, ¿ya? Pero que si pudiéramos dialogar más sería en pro de la persona, ¿ya? Creo que tenemos que conversar más y pelear menos, ¿no? Pero lo que dices tú, concuerdo contigo, conozco el instituto, de hecho tengo muchos amigos que trabajan allá y claro, en realidad es un mundo ideal bajo esas condiciones. Sí. Y que ven a la escuela también como parte del proceso de recuperación del estudiante. Exacto. Porque rememoremos cuando todos somos pequeños. El colegio es como la entidad más importante de la cual uno pertenece. Que te quiten el colegio por tu enfermedad, por tu diagnóstico médico, es súper violento. Y que podamos brindar esta experiencia significativa en donde no nos importa tu enfermedad, nosotros no visualizamos eso, visualizamos a un estudiante que quiere recuperarse, que tiene las ganas de hacerlo, y si nosotros podemos estar en ese proceso, también somos afortunados de eso. Tenemos muchos estudiantes que lamentablemente no han podido seguir este camino porque han fallecido. Súper triste hablar de esto porque tú te puedes imaginar el cariño y el apego que uno genera también Por con estos supuesto. estudiantes. Pero le diste la mejor opción durante el tiempo que estuvo. Exactamente, nos quedamos como con eso y te vuelvo a repetir que no fue solamente directo hacia el estudiante, sino también a sus familias. Y tener esta entidad reconocida como escuela
y que ellos puedan avanzar significativamente en su proceso y trayecto escolar, para nosotros nos llena. Y como dice Beth, el INRPAC ha hecho muy bien su trabajo en incluir a esta figura de la escuela hospitalaria como parte del proceso. Y es lo que todas las escuelas tratamos de ir realizando día a día con los centros de salud, que tienen una visión de salud, que también no los vamos a culpar, porque No, ellos tienen esta visión más... biomédica. Sí. Exactamente. Entonces ahí estamos todos los días y yo ahí golpeándole, señor, tenemos una actividad del día del autismo. ¿Y tú para qué que... bien? Salud. Ah, bueno, ya, sí, no te había dicho. Yo también soy técnico en enfermería. Entonces conoce, Sí, ya. trabajé mucho Eres años. doble militancia. Y de hecho eso fue lo que impulsó a que yo estudiara esto también. Yo nunca tiré un currículum en un colegio regular. De hecho fue un poco insistente el querer entrar a la fundación, porque yo sabía que la figura también de la señora Silvia y de todo lo que se hace en Chile es algo súper significativo. Yo hoy día sí te puedo decir que estoy donde quiero estar, porque algo para mí que es importante es que yo creo que trabajar en lo que a uno le gusta, y no lo digo de De aquí patera para ni nada, afuera, no, de no. verdad que no. Trabajar en lo que a ti te gusta y que eso tenga además un significado para ti, se complementa. Puedes estar súper estresado, puedes estar haciendo 1000 cosas al día, pero no es un estrés negativo. Tú sabes por qué lo estás haciendo. Sí. Y hay un montón de niños en este caso detrás mío que están ahí pendientes, buscando la hora para entrar a clase. Mm. Entonces, y te lo digo en serio, o sea, nosotros le decimos, ya chiquillos, un ratito libre, ¿qué quieren? ¿Ver un video o seguimos con la tarea? Tarea, profe. Y yo, Y ver los cambios, porque en el sí, caso de ustedes llegan estudiantes con fobia escolar sí, y después ver cómo se acercan a la escuela. O los reintegros. Porque claro, entran, Bien. si la escuela no solamente se produce o se está generando este proceso de formación académica, sino que se transforma en un espacio de sanación, si lo hablamos desde esa mirada. Sí. Y son estudiantes que son súper capaces. Tenemos un estudiante que al principio él no podía hablar en público, tenía que estar con la figura de su mamá, por ejemplo. Le hicieron un bullying a él que ni siquiera lo podría describir acá, porque fue muy, muy doloroso. Y él hoy día, él hace disertaciones, hace unos videos en Minecraft, él es como un youtuber de Minecraft, y es súper lindo poder ver el proceso de ese estudiante, que es brillante en la parte académica, pero finalmente había ahí un vacío Exacto. súper significativo en la parte social, y que él hoy día levante la mano y diga, yo agradezco estar aquí, para mí es súper importante, yo aquí aprendo, yo aquí quiero estar aquí, porque están mis amigos. Hoy día tenemos nuestros estudiantes que se juntan los fines de semana para ir al mall. Oh, genial, Entonces genial. nosotras lo vemos desde lejos, pero son instancias que son súper significativas porque son creadas en las escuelas. Claro, están Entonces, creando comunidad, en realidad. Exacto. pertenencia. Sí, y en atención domiciliaria se da otra dinámica también porque tenemos estudiantes que están muy comprometidos por su condición de salud. Y son niños, niñas y jóvenes que en realidad sus familias nunca pensaron que iban a ir al colegio. Eran niños que en realidad nunca se escolarizaron por su condición, pero mamás que fueron averiguando, se enteraron por colegas, por otras mamás, que estos niños sí podían acceder a la educación. A veces en Teletón les nombraron ahí la fundación y empezaron a investigar hasta que llegaron acá y descubrieron que sus niños sí podían escolarizarse. Entonces son niños que no se comunican de manera verbal, que a veces con un gesto. Tenemos estudiantes que, bueno, acceden a programas como el Toby, que con sus ojos pueden manejar el computador, Que la no son pantalla. baratos. Para nada. Mm. Entonces es de verdad demasiado gratificante, tanto para nosotros como equipo educativo, como para sus familias, que ver que ellos sí pueden acceder a esto, que pueden ir pasando de curso y que pueden abrir su mundo a otras posibilidades. Sí. No, te podría decir muchos casos de personas que tengo en mi historia que, claro, de haber podido darle esa opción, yo creo que sería otra instancia, porque lo que busca la familia son eso, ¿ya? Es como diferente pero no menos capaz, ¿ya? Exacto. Como el eslogan que tienen los Y gringos que, que... de hecho esa es la real inclusión Exacto, a la que exacto. queremos acceder y queremos inculcar en esta sociedad que va cambiando. Quizás en unos años más vamos a estar hablando quizás de otro perfil de estudiantes, pero también nosotros tenemos que ir cambiando en función a eso. Sí, Y para los papás es súper emocionante ver que sus hijos se gradúan, que pasan de curso, que llegan con sus notas. Que ganan premios. Sí. sí, sí. Y ojo, tenemos también muchos estudiantes que hoy día han avanzado en educación superior.
Tenemos en el caso de nosotros, Josefina, hoy día ella estudia Mira, bioquímica, a pesar de una condición muy compleja de salud, y ella siempre va a los actos de fin de año y cuenta su testimonio, porque la escuela para ella fue como el impulso para Exacto, avanzar. exacto. Que lo que decías tú, en realidad tú no estás viendo a una condición, a una persona con condición médica, estás viendo a una persona que es, tiene las mismas posibilidades si tú le das las herramientas. ¿Eh? Creo que ese mensaje es muy bonito, que me gustó mucho, así como si tuviéramos que sacar algunos temas. Creo que esa oración que dijiste es muy marcadora. ¿Ya? Y creo que para muchas personas y muchas familias puede ser la gran diferencia, ¿ya? Entre este espacio oscuro que ellos ven de repente y estas posibilidades entre comillas, que no se malinterprete el término, así como de normalizar el proceso. Sabes que tiene mucho que ver también con las profesiones. Mm. Por eso el que todos tengamos profesiones distintas ayuda y aporta que levantemos la pedagogía hospitalaria, porque en el caso de los que hemos estudiado psicopedagogía, vemos la educación no como algo encasillado en un inicio y término escolar, es algo que Exacto. nosotros podemos potenciar toda la vida. Sí. Entonces, esto complementado con mis colegas que son educadoras diferenciales, profesores de básica, media o especialistas en matemática, lenguaje, vamos generando estas instancias colaborativas desde mi punto de vista, desde el punto de vista de ellos, para generar estas herramientas y estas estrategias. Por eso tenemos quizás la parte ya de adecuaciones curriculares, pero también tenemos la parte de, bueno, hagamos esta adecuación, pero con algo más entretenido, con algo que le genere una habilidad que pueda quizás potenciarla desde su casa, enseñémosle a hacer, no sé, panqueques, de esa forma también que aprendan matemática contando los gramos, Exacto. química para ver la mezcla. Entonces vamos generando todas estas instancias para que sea un aprendizaje significativo para los chiquillos y no como algo tan formal. Sí, Desde ahí viene la motivación. sí, no, concuerdo plenamente. Y de hecho todas las líneas plantean eso, que mientras más significativo sea el estímulo, mm, mayor adherencia a ese contenido va a existir. Entonces, a veces son tan lógicas las cosas y uno dice, ¿por qué la gente se complica tanto? ¿Ya? Cuando podría ser mucho más simple. Sí. Le hago otra pregunta. Ya vimos un poco que todos los estudiantes podían estar como con esta posibilidad bajo las condiciones de tener un informe médico que acredite este hecho. ¿M? Y las familias también pueden optar a esto. ¿Eh? Ahora veámoslo desde un poco desde las neurodivergencias y estas desregulaciones emocionales conductuales, ¿ya? Porque ustedes cuando nos contactamos nos hablaban de que esta es una nueva posibilidad, particularmente dentro de las neurodivergencias, donde tenemos un estallido en términos de las cantidades y en términos de los desajustes que estamos presentando. ¿Ya? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál ha sido su experiencia? Ustedes hablaban de nuestro arribo de las personas o los niños o jóvenes con alteración en salud mental. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, es una experiencia que tienes que pensar que cuando inicia la ley TEA fue en diciembre del 2023. 23 parece. Por ahí, sí, ¿Sí? sí. Si estoy equivocada, Sí, después porque, me corrigen. claro, porque estuvo la ley y después salen las especificaciones donde van Exacto. declarando cada uno de los elementos. Pero estas especificaciones también fueron como cambiando un poco de acuerdo a lo que va pasando en cada escuela. Estamos hablando de escuelas tanto especiales, regulares, escuelas hospitalarias. Entonces, finalmente no es una enfermedad el trastorno del espectro autista, pero mientras nosotros tengamos una derivación en donde un médico indique que ese estudiante por X condición no puede asistir a un colegio regular, nosotros tenemos que sí o sí aceptarlo. Entonces, bajo esta nueva normativa de ley, tuvimos que empezar a adecuarnos también nosotros. Cuando ingresa un estudiante en el espectro autista, nosotros generalmente, bueno, hablamos con los papás, les explicamos primero el espacio, las condiciones físicas de las Exacto. cuales vamos a trabajar con su hijo para que ellos sepan en el fondo cómo nosotros trabajamos, ya sea en la parte curricular y en la parte del día a Del día. día a día. Mm. Exactamente. Hay cosas que hoy día la ley nos exige a nosotros como escuelas regulares o escuelas hospitalarias, que son estos planes de acompañamientos, El PAEC. Mm, los PAEC. mm. En ese sentido es súper fundamental. La ley dice que tú tienes que prepararlo o tienes un plazo de 2 semanas para poder realizarlo dentro de cuando el niño ya ingresa a la escuela. Y esto para nosotros es la ley, porque finalmente en estas entrevistas nosotros vamos conociendo los gustos e intereses de estos estudiantes y de acuerdo a eso se va realizando estos PAEC, pero de forma colaborativa con la familia.
Y eso a nosotros nos indica qué podemos hacer y qué no podemos hacer con ese estudiante, ¿ya? Esto que hace, en el fondo, que podamos como regularizar, si bien es cierto, no la conducta del estudiante, pero sí empezar a visualizar posibles factores gatillantes para que este estudiante no tenga desregulaciones. Exacto. Obviamente, esto va de la mano también con el tipo de farmacología que el estudiante está viviendo y también muchas veces están asociadas, el trastorno del espectro no solamente es en sí, está asociado a otros diagnósticos médicos de los Sí, estudiantes. sí. Entonces son temas súper delicados y ahí es importante siempre tener la comunicación con los papás, que es algo que yo por lo menos siempre realizo antes de que ingrese un estudiante. Porque si ese estudiante, por ejemplo, tuvo una mala noche, los medicamentos no le hicieron el efecto correspondiente y llega al colegio el otro día, lo más probable es que ese estudiante Estoy muy esté irritado. muy irritado y esté más propenso a factores quizás sensoriales que puedan afectarlo. Entonces, bajo esta consigna de tener estos planes de acompañamientos y también la comunicación directa con su familia y con el equipo médico, nosotros podemos ir realizando pequeñas adecuaciones, a veces en el momento, o a veces decirle, mamá, hoy día quizás le vamos a mandar quizás tareas a su hijo a la casa, que es una forma también de poder Por supuesto. ir mejorando estos espacios, pero como te digo, cada estudiante es un mundo diferente. Ujú. Ojo, no ha sido fácil. No, Hemos vivido situaciones complejas, como muchos profesores de Chile que hoy día lo están viviendo, pero yo creo que hoy día la clave está en eso, en hacer las cosas bien desde un principio, em, tomar en cuenta también los recursos que tiene cada escuela, pero sobre todo tener la comunicación, porque esa comunicación a ti te va a indicar finalmente qué se puede y qué no se puede hacer. Anécdotas, hay que contarlas. sí, por Tenemos supuesto. el caso bueno, una estudiante que le gustaba mucho la serpiente, entonces nosotros decíamos, bueno, quizás podemos trabajar la serpiente con esta estudiante porque es algo que le motiva, le gusta, pero en la práctica comenzamos a ver que eso la sobreestimulaba. Entonces, anda a quitarle el libro de serpiente después, po. ¿Me Claro. entiendes? Entonces hay cosas que, claro, la podemos establecer muy linda en el plan de acompañamiento, pero en el proceso Sí, tenemos que ir reevaluándolas. sí. Otra cosa es con guitarra, como Otra decía mi cosa abuelita. Sí. exactamente. Pero bueno, es súper importante invitar siempre a los profesores que quizás no conocen de esta área, que trabajen de la mano con los educadores diferenciales, con los psicopedagogos de sus escuelas, con el equipo de convivencia escolar, que no se encasillen solamente, porque lo he escuchado y me hago cargo de esto, es como, es que el niño TEA tienes que verlo tú. No es un niño TEA. No, Ese niño se llama Rodrigo, se llama Sebastián, se llama Nicolás. Su condición a él no lo limita a hacer cosas, no hay que encasillar ni solamente ponerle un nombre. Ese estudiante es un estudiante que nosotros tenemos que adecuarnos finalmente a la forma en que él puede estudiar. Insisto, con trabajo colaborativo, con el apoyo necesario, pero él no tiene la culpa. sí. Y desde la autorreflexión, ¿ustedes creen que, ustedes me contaron que se estaban también en una constante formación, porque a uno como profesional te das cuenta que al final tú eres el producto, entonces tienes que tener más herramientas, más habilidades. ¿Ustedes sienten que la formación de las educadoras, de las psicopedagogas, dan cabida a este nuevo espacio que ustedes están describiendo acá? ¿Estamos al debe? ¿Qué pasa ahí desde como mirándose el ombligo, así? Yo no conocía esto. ¿Cómo ha sido su experiencia, su trayectoria? Es una excelente pregunta porque yo también hago clases en educación superior, especialmente en institutos, y falta. Veo los programas, veo las mallas y en realidad falta una formación que nos muestre un poco más estas realidades educativas. Generalmente también voy a algunas universidades a hablar sobre la pedagogía hospitalaria, veo que esto es por contactos, a veces algunos profesores me dicen, oye, ¿sabes qué? Me gustaría que vengas a hacer una clase, a hablar sobre esto, pero no hay algo más que pueda hablar sobre la pedagogía hospitalaria. Entonces faltan algunos espacios. Hay que mencionar que a nivel internacional existe un máster en pedagogía hospitalaria. Ese máster actualmente está abierto, por si les interesa, a quienes nos están viendo. Está abierto en matrículas, es de la Universidad de Barcelona, de España. Ese máster lleva harto tiempo funcionando y ha formado a muchos educadores que existen en la fundación y en otras fundaciones a nivel nacional. Formación nacional, existe un diplomado en pedagogía hospitalaria,
de una universidad estatal, pero la verdad desconozco si actualmente se encuentra funcionando. Ya, pero es importante abrir estos espacios en las entidades educativas, en las universidades, en los institutos, porque a veces me pasa, empiezo a hablar con los estudiantes, a preguntar si conocen estas instancias. A veces parto con la pregunta: ¿ustedes cuando eran pequeños estuvieron hospitalizados, recibieron algún profesor en su sala de hospitalización? Y la mayoría de las veces me dicen no, y me ha pasado en algunas ocasiones que me dicen sí. Sí, profe, yo tuve, me vinieron a hacer clases acá a la sala. Ya, y ahí parte todo un diálogo, pero necesitamos más instancias de visibilización. Por lo mismo también, como mencionamos anteriormente, el Ministerio de Educación y de Salud ya están trabajando en conjunto, se está tratando de visualizar a nivel nacional esto como una modalidad educativa, pero ahí estamos, trabajando de a poquito. Avanzando, trabajando por Avanzando, ustedes. exacto. Y bueno, y por eso Silvia Riquelme en estos momentos está ahí full, Mm. full trabajando en algunas mesas técnicas y políticas públicas. Pero va a ser muy importante ahí la inclusión a nivel de educación superior para tenerlo en las mallas Sí. o una mención, o sea, sería fundamental. Y bueno, destacar que en el último congreso en Panamá de la Red Latinoamericana del Caribe, donde estuvimos presentes, ahí se creó una ley marco, que justamente esta ley marco que pasa a los diferentes países de Latinoamérica y el Caribe, quiere transformar esto como una modalidad educativa y dentro de las diferentes opciones que aparecen de la modalidad, una es reconocer esto también en la formación docente, en la formación inicial. Por supuesto. Entonces podría ser perfectamente por ejemplo, una mención. Mm. Que se cree esta como entidad de docente hospitalario que es totalmente diferente Sí, a, a otras áreas de la pedagogía. Sí. También cabe recalcar que hemos recibido este año también muchos estudiantes en práctica. Y también desde esa mirada se encuentran con una realidad súper diferente a sus otras prácticas que han participado, y ha sido súper también gratificante que parte de esos estudiantes en práctica han quedado trabajando en la fundación porque les ha gustado, porque se han enamorado de la pedagogía hospitalaria. Hoy día tenemos 2 estudiantes en práctica que ahora son parte de nuestro equipo. qué bueno. Entonces se va generando como esta red de gente apasionada que trabaja en pedagogía hospitalaria en función de todo lo que te hemos contado. Son agentes de cambio finalmente. Exacto. Eso está apuntando hacia ese hecho. Tenemos otro video, si no me equivoco, donde muestran, veámoslo, veamos este video donde ustedes cuentan un poquitito para que me vayan relatando qué es lo que están pasando ahí. Sí. Bueno, ahí estamos en el Museo de Carabineros, que le aprovechamos de dar las gracias al director que nos da siempre estos espacios. Y aquí estamos preparando nuestro taller de MasterChef. Ahí está Ramiro Menares, es nuestro director, preparando ahí galletas con todos los chiquillos. Básicamente se generan, como te decía, estas instancias de talleres extra programáticos, porque creemos que la educación no solamente está encasillada en las salas de clases, sino que también afuera. Ella es la, ¿cómo se llama ella? Macarena Urrutia. Macarena Urrutia participó en MasterChef y ella también tiene su hijo que es estudiante del programa de atención domiciliaria, así que ella nos dictaminó este taller de galletas que nos quedaron demasiado ricas. Igual se anduvieron quemando algunas, pero quedaron muy ricas. Parte Tú del puedes ver. aprendizaje. Sí, sí. Y aquí tenemos a los chiquillos que están todos haciendo sus galletas, o sea, fue algo súper gratificante verlo ahí. Ella, bueno, el terapeuta ocupacional que está siendo Que parte se del integró equipo, con que se ustedes. integró, y entre todos pues trabajamos y organizamos todas estas actividades que, aparte de ser entretenidas y significativas, les dejan estos regalitos a los chiquillos para el corazón y que en el fondo le dan más ánimo y más motivación de seguir aprendiendo. Exacto. Siempre generamos, ahora pronto tenemos salidas pedagógicas bueno, a museos, que es lo que tenemos que ver, y ahora pronto vamos, bueno, el Hospital de Carabineros, ahora hace poquito también lanzamos una revista. También hicimos Mm, el lanzamiento de una revista donde los chicos pudieron contar, escribieron sus cuentos y ahí eligieron el mejor cuento. como una pequeña un taller literario, una cosa así. Exactamente. Y ahora estamos próximos a lanzar quizá en un mes más el lanzamiento del disco Osmil Oscar
donde los chiquillos están creando sus canciones, bueno, en base también al apoyo de la inteligencia artificial de ahora, que a ellos les gusta mucho. Entonces estamos haciendo esta tarea de música, tecnología, creamos a veces estos ABP para poder como generar estos aprendizajes como más Buenísimo. ampliados, así que estamos esperando ahí, van a tener que grabar sus videos, ya tienen sus canciones, van a tener que ser por un día cantantes profesionales, así que tenemos ahí de todos los rubros. Qué bueno, qué bueno. Bueno, les quiero agradecer ya por el tiempo, por la pasión entregada, por la labor que hacen. Y les quiero dejar ahí un tiempo para que se puedan dirigir a las personas, porque el nombre del podcast busca eso, busca bienestar. Y yo creo que ustedes están apuntando a un bienestar no solamente de estos niños, niñas o adolescentes, sino también a familias, ¿ya? Sí. El poder incluirlos en estas comunidades, el darle una opción, el que la familia no sienta de que porque tiene una condición médica, no pierde estas otras potencialidades. Y qué mejor que ustedes, pues chiquillos, así que las cámaras de ustedes ahí para que puedan dejar su mensaje a las familias que nos están escuchando. Bueno, básicamente estamos felices de poder estar aquí. Le damos las gracias a Rodrigo y todo el equipo. Dejamos también la instancia abierta siempre para que se puedan comunicar con nosotros por medio de las redes sociales y de la página de la fundación. Estamos siempre abiertos a resolver cualquier tipo de duda. Si hay alguna mamá, papá, tutor que está en algún o viviendo un proceso de enfermedad de sus hijos, de diagnóstico médico, comuníquese con nosotros, siempre vamos a estar atentos ahí a nuestras redes y a nuestros teléfonos para poder explicarle a ustedes también lo que nosotros hacemos, la labor, los objetivos que tenemos con nuestros estudiantes, así que seguramente ahí abajito van a estar apareciendo el contacto de nosotros. Por mi parte, estoy muy agradecida de ser parte de este equipo de trabajo, de ser parte de la fundación y también quien nos ha guiado a nosotros en este proceso, que es la doctora Silvia Riquelme. Ujú. Sí, bueno, recordar netamente Fundación Educacional Carolina Labra Riquelme, nuestra web es www.fclr.cl, también nuestro correo contacto @fclr.cl y tenemos Instagram, nos pueden encontrar ahí, Fundación Carolina Labra, ya ahí nos pueden comunicar, preguntar por opciones educativas, siempre estamos atentos. Bueno, recordar también que como somos una escuela hospitalaria, funcionamos igual que cualquier escuela, por lo tanto, comenzamos en marzo, tenemos vacaciones de invierno, semana en septiembre en esta oportunidad y terminamos en diciembre, ¿ya? Pero siempre estamos atentos y también mencionar que como escuelas hospitalarias estamos abiertas todo el año para el acceso. Ya no es solamente el ingreso en marzo, sino que ustedes, si lo requieren, nos pueden contactar en cualquier oportunidad del año para el ingreso de sus hijos, ya hijos, hijas, nietos, sobrinos, quien sea, ¿ya? Así que eso, muchas gracias por esta oportunidad. No, al contrario, al contrario. Muchas gracias a ustedes. Y les recuerdo, van a aparecer ahí abajo también las redes sociales para que nos puedan seguir, nuestra página de Spotify y también YouTube, ¿ya? Y agradecer, solamente agradecer por su presencia. Gran información, yo creo que va a ser de mucho impacto para la familia. Así que gracias a usted y gracias al equipo y a Silvia es la persona que, Silvia Riquelme. Silvia Riquelme, ya, gran labor que está haciendo, ¿ya? Así que ojalá todo vaya hacia adelante. Así que muchas gracias, chiquillos, un gusto haberlas tenido Gracias a acá. ustedes. Gracias.